Saludamos también a nuestros amigos que nos están viendo a través de las redes sociales y que nos están viendo durante el transcurso de esta semana. Hemos venido hablando acerca de la carta a los Corintios. Hemos ya atravesado los 11 primeros capítulos. Y estos 11 primeros capítulos tratan acerca de la carnalidad. Son temas que la iglesia de Corinto, según la respuesta que está dando Pablo, está contestando probablemente en el mismo orden que le preguntaron. Y obviamente ha tocado temas como acerca de ese espíritu partidista que había en la iglesia de Corintios, las discusiones relacionadas con las preferencias por uno u otro líder, sobre el adulterio, sobre acudir a los tribunales por otros creyentes, los problemas sexuales, el arreglo de la mujer, el uso del cabello largo, el ágape, encuentros sociales, glotonería, embriaguez, la cena del Señor, entre otros temas que son manejados por Pablo de una forma clara, concisa, precisa, pero que definitivamente trata sobre cosas que la iglesia en ese momento, y tenemos que reconocerlo, en este momento también lo consideran como esenciales. A ver, pero ¿qué en esta iglesia qué dicen con respecto a esto? En esta otra iglesia qué dicen con respecto a esto? ¿Qué dice usted, pastor, contra esto? Bueno, definitivamente Pablo lo mira como una situación carnal, y ahora al llegar al capítulo 12 creo que él va a donde realmente él quería llegar, pero sin saltarse lo que también para la gente es importante. Y hoy también tenemos que reconocer que si bien es cierto, estamos hablando de temas carnales, pero que también son importantes para la gente. Pero Pablo a partir de este momento comienza a hablar algo que es lo fundamental. Ok, hemos hablado de esto que es importante, pero ahora, y comienza diciéndolo en el versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, si bien es cierto lo que hemos venido hablando ha sido sumamente importante, pero hermanos, esto que viene a continuación es extremadamente importante. Entonces no quiero que lo ignoren, es lo que está diciendo él. Tal vez y probablemente la traducción no es la más correcta, propiamente, ni siquiera en el lenguaje original en el cual se escribió el Nuevo Testamento no utiliza la palabra dones. Es más, ni siquiera existe una traducción para esa palabra. Pero sí utiliza la palabra neumática, que quiere decir literalmente espirituales, es decir, las cosas pertenecientes al Espíritu. Eso es lo que Pablo quiere hablar. Recordemos que en el capítulo 3, Pablo ya estaba dando claridad con respecto a esto cuando dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Eso es lo que él ya comienza hablando en temas anteriores, y de una u otra manera nos hace pensar que si bien es cierto todos estos temas importantes que hemos hablado, pero muestran nuestro estadio espiritual o nuestra presencia espiritual delante del Señor como unos niños. Y cuando dice ahora vamos a hablar de aquello que tiene profundidad, está diciendo es hacia eso lo que deberíamos dar mucha más atención. Mientras los primeros temas fueron hacia un carácter correctivo y disciplinario, cuando está hablando acerca del Espíritu, está hablando acerca de un carácter constructivo. Está hablando acerca de aquella transformación a la cual Pablo nos está llamando constantemente una y otra vez. Entonces, el versículo 2 dice: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándonos como se lleva a los ídolos mudos. Y uno puede decir, ¿por qué Pablo saca a relucir este tema de los ídolos? Cuando ya en una ocasión anterior ya dijo que los ídolos son nada. Es por eso que cuando hablaba acerca de si voy a comer algo sacrificado a los ídolos, ¿puedo comer? Dice sí, porque al final los ídolos son nada. Las Escrituras nos dice, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan. O sea, son nada. Por tanto es comida sacrificada a la nada, por tanto como. Pero ¿qué tiene que ver esto con la introducción al tema de la espiritualidad? Lo que está haciendo es recordarnos de dónde el Señor nos ha sacado. Y en esa ignorancia de seguir antes a ídolos mudos, dice hoy no ignoren que lo que están por aprender
tiene que ver con el Dios santo, vivo, con el creador de los cielos y la tierra. Si antes en ignorancia seguiste a la nada, pues hoy sigue al creador de la vida. ¿Ok? Entonces, luego continúa y dice el versículo 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Si va a hablar acerca de los dones espirituales, es imposible dejar de hablar de aquel que da los dones, del Espíritu Santo. Probablemente parte de la discusión era que algunos hablaban y decían cosas y hablaban de Cristo y daban ciertas enseñanzas, y los corintios comenzaron a batallar con esto, y entonces comienza a clarificarlo. Nadie puede reconocer al Señor como Señor si no es a través del Espíritu. Pero unos podrán decir, pero bueno, ok, o sea, todo el que lo reconoce a Cristo como Señor, entonces está con el Espíritu Santo. Definitivamente no. ¿Por qué? Porque en otra porción de la Escritura también nos dice que en los tiempos postreros habrá quienes dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor les responderá, alejaos de mí, hacedores de maldad. Miren que se está refiriendo a gente que se congrega, no está hablando a gente del mundo. ¿Por qué? Porque si están predicando el Evangelio, están profetizando, están echando fuera demonios, no está hablando acerca de gente mundana, de gente que no tiene conocimiento del Señor. Está hablando de gente que está en la iglesia, y es gente que está diciendo Señor. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es cómo se hacen y cuál es el verdadero trasfondo que hay en el hacer estas cosas. No es tanto el hacer como el ser. ¿A qué me refiero? Nosotros podemos hacer muchas cosas en el nombre de Cristo, pero no necesariamente ser sus hijos. Podemos nosotros hacer muchas cosas para que nos vean a nosotros, mas no para que vean la luz de Cristo. Podemos ser muy generosos, podemos ser humildes, pero con el trasfondo de que la gente pueda decir, wow, qué hombre, qué mujer de Dios. En realidad, oh, maravilloso lo que hace Dios a través de ese hombre, y uno sentirse orgulloso en esa vana gloria. Por otro lado, nosotros podemos hacer las mismas cosas, pero sabiendo y reconociendo de que nada somos, de que todo lo que tenemos viene de parte del Señor, y eso es lo que nosotros entregamos. ¿Qué tenemos nosotros de excelencia para dar si no viene de Cristo Jesús? Entonces Pablo comienza a recordar esa situación y a decir claramente lo que ya había venido diciendo desde el inicio de la carta a los Corintios. ¿Cuál es el corazón con el que haces las cosas? ¿Por qué haces lo que haces? Anteriormente, cuando hablaba acerca de la carne, decía, bueno, si comes eso, vistes de esa manera o te peinas de esa forma, ¿por qué lo haces? Ahora, cuando comienza a hablar de lo espiritual, también dice, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué quieres que el Espíritu esté en ti? ¿Para sacarte el saco y pasarlo por delante de la gente y que la gente caiga y que la gente diga, wow, cuánto poder hay en ese hombre? ¿O es para realmente glorificar el nombre de Cristo Jesús? Pues y entonces comienza a dar una gran enseñanza que tiene un punto medular: la diversidad en la unidad. Porque cuando vemos esto, nosotros nos damos cuenta de que Dios no tiene una fábrica en la cual por un lado va metiendo un sinnúmero de inconversos y por el otro lado sale un único modelo de cristianos. No, de ninguna manera el Señor tiene una fábrica. Más bien, yo cuando miro esta carta, yo puedo mirar a Dios como un jardinero que tiene un hermoso jardín. Y en un jardín nosotros encontramos plantas de distintos tamaños, distintos colores, distintos usos. Unas son para alimento, otras son ornamentales, ¿sí? Otras son medicinales. Y vemos que cada una en su forma diferente de ser, cada una tiene su atractivo. Y eso es lo que Pablo comienza a hablar a partir del versículo 4. Acompáñenme y dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo.
Primero clarifica que la fuente siempre será la misma. En dones, en ministerios y en la operación de estos, siempre el que está atrás de esto, siempre es la misma persona. Un Dios tripartito, en Trinidad. Un solo Dios que se manifiesta de tres maneras diferentes. Pero cada uno, dice el 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Primero partamos del punto que dice a cada uno. Esto quiere decir que si tú eres un creyente, que si tú eres un hijo de Dios, tú tienes un don. Al menos uno. Pero yo no creo que Dios es escaso. Y siempre vamos a tener de su sobreabundancia. Pero al menos uno. Y dice que este don es dado con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para provecho. No para que te aproveches, sino para provecho de la congregación, de la iglesia. O sea, lo que a ti Dios te ha entregado no es para que sea tu vanagloria, por eso comienza advirtiendo eso. Sino que si el Señor te ha dado algo es para que lo pongas al beneficio, al provecho de la iglesia. Entonces tú dices, bueno, entonces yo tengo que servir en algo dentro del templo. No, no es eso lo que se está refiriendo. Lo que la palabra de Dios está diciendo es que cada uno nos ha dado dones para el provecho de la iglesia. Y tú no dejas de ser iglesia una vez que sales del templo. Tú sigues siendo iglesia en lo que tú estás haciendo. Por eso en una porción la palabra de Dios dice, cada uno como el Señor lo llamó. Si a ti el Señor te llamó siendo tal vez un maestro de obra, te llamó siendo un ingeniero, te llamó siendo un doctor, te llamó siendo un abogado, que Dios te perdone, pero te llamó, haya sido como el Señor haya sido que te haya llamado, ¿sí? El Señor dice, en esa situación yo te quiero usar. Entonces no es que, bueno, yo tengo que dejar lo que estaba haciendo para servirle al Señor. No, tú le puedes servir al Señor. Y esta carta trata de eso. Y está diciendo, primero, uno, si tú eres hijo de Dios, tienes dones. Y si tú tienes dones, tienes que ponerlos al servicio de la iglesia. Y cuando habla de iglesia, no te está hablando del templo, te está hablando de que tú sirvas, donde quiera que tú estés, lo hagas con el Espíritu de Dios. Porque vamos a ver a lo largo de esta enseñanza que los dones, nosotros podríamos decir, bueno, es que hay dones espirituales. Wow, hay dones geniales, espirituales, como por ejemplo, no sé, el discernimiento de espíritus, o yo no sé, tal vez el hecho de tener el don de predicar. Y probablemente eso es lo que veían los corintios. Los corintios estaban viendo aquellos dones que eran más resaltables. Y entonces los resaltables era tal vez la predicación, tal vez los que cantaban, y tal vez, claro, aquel que tiene el don de servicio y que ayer estuvo arreglando todo esto para que hoy esté apto, para que nosotros estemos aquí, tal vez no resalta. ¿Por qué? Porque en este momento no es necesario que esté haciendo nada, probablemente está sentado entre ustedes. Y uno dice, es que no resalta, lo que resalta es la predicación. Pero en realidad existe un don que sea más espiritual que el otro. Sigamos viendo lo que dice la palabra. El 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Voy a seguir leyendo. A otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí está dando un listado de dones, pero no está diciendo estos son todos los dones. Y en este sentido, por ejemplo, hablando de aquellos que nombra primero, sin querer decir que son los más importantes, habla acerca de sabiduría y acerca de palabra de ciencia o palabra de conocimiento también. Y uno puede decir, entonces, ¿para qué son estos dones? ¿Para qué sirven? Bueno, la sabiduría como el conocimiento es la sabiduría de entender o de encontrar aquellas
perlas, aquellos tesoros que se encuentran en medio de las Escrituras. El día viernes, conversando en el grupo de conexión, hablábamos y alguien decía, realmente es increíble que he leído estas porciones bíblicas, hemos repasado estas porciones bíblicas una y otra vez y nunca me había dado cuenta de estas cosas. Bueno, esa es la sabiduría que hay y ese don hay en ciertas personas para poder escudriñar a profundidad. Además que tomemos en consideración que ¿cuántos de ustedes aquí podrían decir que pueden dar entre 5 y 6 horas diarias para escudriñar las Escrituras? Algunos dirán, pero ni siquiera doy 5 minutos. Entonces, hay gente que se dedica a eso. Es por eso que en la iglesia se necesitan maestros. Gente que tiene el don y la capacidad para poder escudriñar y sacar a esas perlas preciosas que la palabra de Dios tiene y poderlas entregar a la congregación. Entonces, eso es un don, claro que es un don. Ahora, yo leía un libro y en este libro el autor, que es un pastor, decía que dentro de su congregación había un hombre que aportaba generosamente a la obra, ofrendaba generosamente. Y entonces él decía que una vez este hombre le dijo, mire, pastor, yo lo que siento que es mi don es poder sembrar en la obra para que gente como usted pueda sacar esas perlas y entregarle a otros. Este hombre tenía un claro conocimiento de lo que era su don. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuál de los dos dones es mejor? ¿El que tiene la sabiduría y el conocimiento para extraer esas perlas preciosas y darlas a la congregación? ¿O aquel hombre que siembra generosamente para que eso suceda? ¿Qué don será mejor? ¿No es cierto que uno se puede quedar pensando y en primera instancia, siendo honestos, podría decir, no, predicar la palabra, ese es un don que cualquiera quisiera tener? Pero la verdad es que los dos dones son dados por el mismo Espíritu y ambos dones tienen un mismo propósito, glorificar el nombre de Dios. ¿Tú te imaginas si el hombre que dedica entre 5 o 6 horas y hasta más a escudriñar las Escrituras no tuviera una fuente de provisión? No podría escudriñar 5 o 6 horas porque tendría que tener un trabajo secular. Tendría que tener un trabajo con el cual proveer. Entonces ambos están trabajando en la expansión del reino de Dios. Sino que hay uno que piensa, no, es que yo no tengo ningún don, yo no hago nada, pues yo solamente tengo para trabajar 8 a 10 horas diarias en mi trabajo, yo no tengo tiempo para predicar. A ver, vamos por partes. Primero, todos estamos llamados a predicar el Evangelio. Hay algunos que tendrán un don mayor. Por ejemplo, y esto me pasaba a mí, cuando salíamos por ejemplo, en Gualaquiza a predicar, me he dado cuenta que definitivamente el don de evangelista no lo tengo. Pero la persona con la que salía tenía tal pasión por las almas que, o sea, yo, digamos, si fuéramos pescadores, yo regresaba con un pequeño pescadito así, y el otro regresaba con un gran balde. Entonces yo me sentía frustrado porque decía, su don, o sea, es mucho más importante que el mío. Pero luego, gracias a la sabiduría del Señor, nos dimos cuenta, ok, si tú tienes el don de evangelista, pues entonces tú traes a la gente, y tal vez yo creo que tengo el don de poder interpretar un poco mejor la palabra de Dios, entonces tú la traes y yo le predico. Y entonces encontramos de que no había un don que era mejor, sino que los dones se complementaban. ¿Ya? Y en eso, pues mirábamos que había otra gente. Por ejemplo, la señora que prepara la comida. Y uno dice, ¿qué don espiritual puede tener en eso? Yo te puedo decir que puede haber gente que puede estar acá adelante, moviendo adelante su don. Yo podría estar moviendo mi don de maestro o no sé, los de la alabanza, su don y su talento musical, pero podríamos hacerlo sin el Espíritu. Y claro, parece espiritual, pero nos podríamos mover sin el Espíritu, simplemente moviéndonos desde nuestras emociones. Pero en cambio la señora que hace los alimentos, lo puede hacer desde su espíritu, para glorificar al Señor. Y parece que no tiene nada de espiritual, pero es muy espiritual. ¿Por qué? Porque tal vez
Yo podría estar aquí hablándole a una persona nueva y diciéndole, mira las perlas maravillosas que el Señor ha traído para ti en esta mañana. Pero esa persona vino con tanta hambre, ¿sí?, que definitivamente no escucha nada porque está pensando, Dios mío, ¿y ahora cómo voy a comer? ¿Y ahora qué voy a llevar a mi casa para que mis hijos coman? Y tal vez esa señora que preparó los alimentos le da un plato de comida y dice, ¿y usted, señora, por qué me sirve? ¿Usted por qué me da un plato de comida si usted ni siquiera me conoce? Bueno, porque Cristo me ha enseñado a amarte. Y tal vez eso tiene mayor impacto que muchas palabras. No se trata de un don que es más maravilloso que el otro. Se trata de que todos los dones, y eso es lo que habla en esta porción, y todo lo que habla en el capítulo 12, Pablo está hablando de por qué son entregados los dones y cómo son entregados. Y es espectacular lo que termina diciendo, que Él los reparte como Él quiere. Hay personas que tienen el don de fe. No estoy hablando de la fe, estoy hablando del don de fe que está hablado aquí. Y podemos tener una definición clara, es la certeza de lo que no se ve. Pero te doy un ejemplo. Dos niñas estaban discutiendo por quién tenía más dinero. Entonces la una decía, yo tengo 5 centavos, y la otra le dijo, yo tengo 10. Entonces la otra le responde y le dice, no, tú no tienes 10, tú tienes 5, ahí los veo. Sí, pero mi papá me dijo que cuando yo llegue a casa me iba a regalar 5 centavos más. Lo que pasa es que esa niña ya estaba mirando lo que su padre le había dicho como algo presente, no como algo futuro. Y eso es fe. Y esa es la fe que nosotros tenemos que tener para cuando la palabra de Dios nos es hablada, podamos tener la misma fe de esa niña. Si mi papá lo dijo, así es. Pero todavía no lo veo, pero así es, punto. Ese es un don de fe. Y claro, sabemos de que también nos está hablando de profecía. ¿Qué es la profecía? La profecía es hablarte acerca del futuro. Al menos mi criterio personal no es eso. Mi criterio de la profecía es que es la palabra de Dios hablada, la palabra de Dios declarada. No estoy hablando de declarar cosas positivas, estoy hablando de declarar lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice que sus pensamientos para nosotros son buenos, agradables y perfectos. La palabra de Dios dice que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que amamos a Dios. Y entonces en eso estoy hablando profecía, estoy declarando lo que la palabra de Dios dice, no lo que yo quiero que suceda en mi vida. También podemos estar de acuerdo que las sanidades y los milagros tal vez no son de la misma magnitud que nosotros podríamos mirar en el primer siglo. No vemos las resurrecciones como en el primer siglo sucedieron. Se dice que hay resurrecciones por ahí, no lo sé. Pero sin duda la palabra del Señor dice, cosas más grandes que las que yo hago, ustedes harán. ¿Quieres que te haga notar algo? Cuando el Señor Jesucristo le habla a esta mujer pecadora que tenía varios maridos y ella se convierte, ninguno de nosotros nos llama la atención. Cuando le habla a Nicodemo y Nicodemo se convierte, a ninguno de nosotros nos llama la atención, porque es lo esperado. Pero ¿quién de nosotros nos dice, ¿supiste que el hermanito está asistiendo a la iglesia? Ese que parecía que nunca iba a pasar. Bueno, alguien le predicó, se convirtió y te llama la atención. Cosas más grandes están sucediendo. Tú puedes decir, pero a eso no se refería. Yo quería ir a un cementerio y resucitar a todos los que estaban ahí. Bueno, ¿para qué? ¿Para que digan, wow, resucitó, o para la gloria de Dios? ¿Y acaso un alma no vale más que muchos que están en el cementerio? ¿Acaso una persona que se convierte a Cristo y que lo acepta, de esos que te parecían hueso duro de roer, que si lo aceptamos, aquí todos fuimos huesos duros de roer, y algunos todavía están siendo roídos, ¿no es cierto? Entonces, cuando una persona así es transformada su corazón, ¿acaso no están pasando milagros más grandes? Son cosas sobrenaturales, son cosas que ni tú ni yo la podemos hacer, solamente el Espíritu Santo de Dios puede lograr que esas personas cambien. ¿O a nosotros quién nos ha transformado? ¿Nos transformó alguien? No, que no sea el Espíritu Santo. Entonces, no estoy diciendo que hoy no ocurren milagros, claro que ocurren milagros. Tal vez no los mismos que ocurrían antes, pero ocurren. ¿Cuántos de nosotros no hemos podido ver en este último año de pandemia milagros maravillosos?
No hemos podido inclusive ver sanidades. Y tú dices, pero a mí nunca me dio el COVID y yo sigo sano. ¿No te parece eso un milagro también? Que puedas disfrutar de esa sanidad sin haber tenido que pasar la enfermedad. ¿No te parece que es algo digno de agradecerle al Señor? Y que si tú estás enfermo y tú le dices, hermano, puedes orar por mí, y que ese hermano pueda orar por ti, y no se trata de que va a imponer manos y será sanado, sino que lo que está haciendo en oración y al imponer manos es juntos ir delante del Señor y decir, mira, Señor, hay necesidad, obra aquí. Eso es maravilloso. Y de todo eso nos está hablando Pablo cuando está hablando de estos dones espirituales. Y tú puedes estar diciendo, ¿y cuál es mi don? Bueno, la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos es averiguar cuál es ese don. Y yo estoy seguro que, como les dije hace un momento, hay mucho más que uno. Y a lo mejor tú piensas, ese no es un don espiritual. Tal vez tengo el don de cuando la gente está ahí toda pletista, hablo y la gente se calma. Bueno, ese es un don. ¿Qué tan espiritual? No sé, si lo haces para la gloria del Señor es muy espiritual. Si tú tienes el don de arreglar y dejar las cosas, wow, en un arreglo increíble, bueno, ese es un don. Pero ¿qué tiene de espiritual? Si lo haces para la gloria del Señor y lo haces en el Espíritu, pues entonces es muy espiritual. Mucho más espiritual que alguien que podría estar predicando sin el Espíritu. El 12 continúa diciendo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Pablo ha venido hablando aquí el mismo tema desde distintos ángulos, distintas formas para que lo entiendan. Y obviamente está hablando esto frente a una iglesia que es conflictiva. No me refiero a ustedes, me refiero a la de Corintios, ¿sí? Entonces está hablando y les está diciendo, porque probablemente, como les dije, los corintios estaban tan preocupados de cuáles son los mejores dones, de cuáles eran lo que más llamaba la atención, y muy probablemente, como vamos a ver en las próximas semanas, a ellos les llamaba mucho este don de lenguas. ¿Por qué? Porque en Hechos 2 todos sabemos que cuando vino el Espíritu Santo comenzaron a hablar lenguas. Entonces ellos todos querían hablar lenguas porque fue algo totalmente notorio. 120 que estaban hablando en lenguas, entonces dice que se reunió una gran cantidad de gente, y esa gran cantidad de gente, ahí fue donde Pedro predicó y se convirtieron 3,000. Pero Pedro no predicó en lenguas. Pedro predicó en el lenguaje que él tenía. ¿Sí? Entonces aquí ellos, probablemente los corintios estaban, no, es que yo tengo que hablar lenguas, yo tengo que hacer esto, es que yo quiero ser profeta, es que yo quiero... Y cada uno estaba ahí peleando la situación. Eso no pasa en las iglesias de ahora, para nada. Ahí esos corintios carnales nomás hacían esas cosas. Pero entonces Pablo está diciendo, hey, todo viene del mismo Señor, todo tiene un mismo propósito. Ya no importa cómo tú hayas venido. Y aquí dice, podía ser griego o judío. Tomemos en cuenta que los corintios no eran griegos, eran corintios. ¿Por qué está nombrando eso? Porque está diciendo, así como el Señor te trajo, ya no es importante, sino que como te trajo, Él nos bautizó, dice. ¿Qué es bautizar? Es sumergir. Él nos ha llamado y nos ha sumergido en su Espíritu. Hemos sido impregnados de su Espíritu para la gloria de Dios. No importa lo que tú estés haciendo, hazlo en el Espíritu. Qué hermoso que suena eso. Y qué práctico para la vida. Si tú eres un estudiante, pues hazlo en el Espíritu y estarás teniendo dones espirituales. Si tú eres, no sé, eres un ama de casa, pues ese es un hermoso don, y si estás en el Espíritu, pues es un don espiritual. El hecho de, yo sé que hay muchas mujeres que dicen, sí, pero todas somos amas de casa. Sí, pero no todas lo hacen con el mismo don y el mismo talento. Hay quienes tienen ese talento para hacerlo, y parece que todas nuestras abuelas hubieran tenido ese talento, ¿no?
Uno dice, ¿cómo lograron tanto esas mujeres? Ahora con tanta tecnología no me avanzo con lo que hago en casa. Bueno, dones, talentos. Y hoy por hoy hay mujeres que tienen ese don maravilloso para hacerlo. Hay otros quienes tienen que hacerlo. Sí, es más o menos como todos estamos llamados a predicar el Evangelio, pero hay quienes tienen un talento, como hablamos hace un momento, un don espectacular para hacerlo. Todos predicamos, pero hay otros que tienen mayor talento. Todos podemos enseñar la palabra, hay otros que tienen un poco más ese talento. Hay quienes cantan, todos podemos cantar, pero no todos nos atreveremos a cantar acá adelante. Muchos lo podemos hacer en la ducha y algunos ni en la ducha, porque definitivamente no es lo nuestro, ¿no? Entonces a eso se está refiriendo, o sea, en lo que Dios ha puesto en nosotros, en eso hagamos. Y entonces aquí da una enseñanza muy maravillosa en la cual todo esto que ha hablado lo da y lo compara con el cuerpo. Una enseñanza bastante conocida de Pablo, dice a partir del 14. Además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese ojo, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque dice, los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esta comparación que está dando con respecto a lo que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, tan diversos, formamos una unidad, tal como el cuerpo. Si tú te fijas, cada miembro de nuestro cuerpo, cada órgano de nuestro cuerpo es diferente al otro. Si tú pones una mano y pones al lado un hígado, definitivamente vas a encontrar una gran diferencia. Ahora, ¿de cuál de los dos quisieras prescindir? De ninguno de los dos, ¿no es cierto? Y hay veces que nosotros podemos considerar ciertos miembros como un poco útiles, ¿no es cierto? A veces pensamos que este dedito chiquito como que no es tan útil. O mejor aún, el más pequeñito de los dedos de nuestro pie. Decimos, no, ese comparado con mi corazón, no se compara. Bueno, ¿me puedes prestar un cuchillo y lo podemos cortar? Seguro que no vas a querer, ¿no es cierto? Bueno, no lo hagamos gratis. ¿Qué tal si te doy $1000? ¿Hay alguien que me venda su dedo chiquito del pie por $1000? Algunos lo están pensando, ¿no? Allá ya se quiso levantar, Brian. No, Brian, tranquilo. Piénsalo bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una situación, miren. Otro ejemplo que leía en este mismo libro, decía el pastor, bueno, para un predicador, para un orador, ¿sí? ¿Ustedes cuál podrían decir que es el órgano más importante? En primera instancia, tal vez podríamos decir, es la boca, es la lengua. ¿Por qué? Porque eso es lo que utiliza para ser un orador. Pero yo quiero hacerte notar que, y nadie quisiera ver mi dedo gordo del pie, ¿no es cierto? Pero, ¿qué tan importante es el dedo gordo del pie para un predicador? Es sumamente importante, porque según la anatomía dice que ese dedo es el que soporta la gran parte de nuestro peso, y en mi caso, gran peso.
¿sí? Y tiene que soportar ese peso durante horas. Si yo no tuviera ese dedo, yo no podría estar en esta segunda reunión. Tal vez la primera, con un bastón hubiera podido estar, pero ya en esta segunda reunión ya no podría haber estado. Entonces, ¿qué tan importante es ese dedo? Muy importante. Pero ¿qué tan importante es el flaquito, el chiquito? Bueno, ese es el que te da estabilidad. Porque yo podría tener el dedo gordo del pie y estar aquí parado y predicar, pero si no tuviera el dedo pequeño, me faltaría estabilidad y me comenzaría a ir así. ¿Sí? Y entonces habría realmente problemas. En ese sentido, queridos hermanos, cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta cuán importante es cada miembro de nuestro cuerpo. Y dice que los que a nosotros nos parecen insignificantes, a esos tenemos que darles más cuidado. ¿Por qué? Porque si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. ¿Sí? Si tú estás y te levantas en la mañana, ¿sí? Vas al baño y te golpeas con ese filito de la cama, ¿sí? Ese dedo chiquito que te deja así, sucho, como decimos los lojanos, ¿no? Así nos quedamos todo el día. Pero si solo fue el dedo chiquito. Porque cada miembro es importante. Y esa analogía el Señor la está utilizando con respecto a la iglesia. A cada uno de nosotros. Cuán importantes somos cada uno de nosotros. No hay uno aquí que pueda decir yo no soy importante para la vida congregacional. Todos somos importantes. Lo que pasa es que probablemente la visión que tú has tenido no te ha hecho sentir importante, porque tal vez tú dices, y al menos muchos piensan que es que yo tengo que servir, y tengo que servir en la iglesia, porque si no sirvo en la iglesia siento que no tengo relación con Dios. Bueno, sirve donde el Señor te ha puesto. Qué bueno que es servir en la iglesia, y creo que todos estamos llamados de una u otra manera a hacer algo dentro de lo que sería el templo, pero a servir en la iglesia, todos estamos llamados a hacerlo, sea con nuestra profesión, sea con nuestros dones, en lo que somos buenos. Eso es un don que podemos tener. Si es en la cocina, pues en la cocina. Si es en limpiar, pues en limpiar. Si es en predicar el Evangelio, pues en predicar el Evangelio. Son cosas que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Aquellos miembros que son débiles son los que tenemos que tener más cuidado. Aquel que ya recibe honra ya no necesita honra. Tal vez tú dices, ay, qué lindo ser el pastor. Bueno, el pastor ya de por sí puede tener honra. Pero y aquel que siente que necesita en su vida ser honrado y reconocido. Aquel miembro de la congregación que hoy llega y que siente que Dios no le escucha, ese necesita de parte de la congregación ser honrado y ser llevado al sitial donde el Señor quiere tener. Si te das cuenta, esto no funciona como una pirámide, esto funciona como un cuerpo. Y en el cuerpo tenemos que reconocer que todos nosotros somos cuerpo, porque aquí la cabeza es Cristo. Nadie de nosotros ha sido llamado a ser cabeza, pero sí hemos sido llamados a ser miembros de ese cuerpo. ¿Cómo podríamos llevar el mensaje tan lejos si tal vez lo mío es predicar aquí dentro de estas 4 paredes? Pero gracias a Dios soy uno. Ustedes son mucho más que yo y ustedes pueden llevar la palabra donde yo no avanzo a llevarla. Y si solamente yo trabajo por llevar la palabra, entonces la palabra no va a llegar muy lejos. Yo puedo atender durante la semana a un grupo reducido de personas, pero ¿y ustedes? ¿Se dan cuenta que el cuerpo unido tiene mucho más logro que lo que podría hacer uno solo? Un solo miembro, un solo dedo. Yo con un solo dedo no podría levantar mucho. Pero si uno los 5 dedos y los uno en una mano, entonces puedo levantar más peso. Y si a eso lo separo del brazo y del antebrazo, ¿qué puedo levantar? Nada, solamente podría ser un puño. Es de esa manera que Pablo nos está hablando. Es de esa manera que Pablo nos está haciendo mirar el valor que tenemos, no en nosotros mismos,
sino que el Espíritu Santo ha querido usarnos a nosotros, no para que nosotros nos gloriemos en los dones, sino para que le demos la gloria a Dios como en verdad es. Hablando de los dones que más la gente puede buscar, probablemente, como les digo, los corintios estaban buscando el don de lenguas, porque de eso habla todo un capítulo de Corintios. Y es por eso que aquí Pablo, a partir del 27 hasta el final, nombra hablando de primeramente, segundo, después, no porque les está dando un orden de importancia, porque eso ya vimos de que no hay una importancia y un don mayor, o un ministerio mejor, o una operación mejor. Que todo viene del Señor. Pero en el caso de Corinto sí les está diciendo, no descuiden, no quiero que ignoren. Y mira esto, en el mismo listado vamos a encontrar distintos dones. El 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores. Y esta es la frase que nos deja la apertura para lo siguiente y que le da valor a lo que hemos aprendido hoy. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Los corintios hablaban de los dones como eso es lo máximo que hay. Y Pablo dice, sí, mira, hay profetas, y en ese mismo listado, cuando él pone primero, segundo, tercero, no está dando importancia. Lo que él está diciendo es, miren, visualicen que hay otras cosas. Y en el mismo lugar que pone un apóstol, que nosotros podríamos considerar, wow, están los que sirven, están los que ayudan, están los que administran, en el mismo sitial que un profeta. Toda esta enseñanza y todo este capítulo está hablando acerca de unidad en la diversidad. Unidad en la diversidad. Somos tan diversos, pero somos uno en Cristo. Esa fue la oración de Cristo. Señor, yo te pido por ellos, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Pero y en todo esto Él dice, ¿acaso todos son apóstoles? ¿Acaso todos deberían tener los mismos dones? Gracias a Dios que no. ¿Se imaginan que todos fuéramos buenos para estar acá adelante y predicar? ¿Quién se sentara? ¿Quién saldría y haría lo que tiene que hacer? No hoy, tal vez el día de mañana. El martes, que vuelven a sus acciones cotidianas. ¿Quién lo haría si todos estaríamos haciendo lo mismo que yo hago? En esa diferencia encontramos que el Señor se place, se goza. Pero Pablo termina diciendo esta frase maravillosa: mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si los dones les llaman la atención y ustedes dicen, wow, yo quiero esos dones, yo quiero conocer los dones, yo quiero ejercitar los dones, yo quiero moverme en el ministerio, el Señor dice, aún hay algo mucho más excelente, y eso es lo que les muestro. Y esa es la invitación para la siguiente semana. Pongámonos de pie, por favor. Si hoy el Señor nos está hablando de este tema, el Señor está hablando a nuestros corazones con respecto a que tenemos que ser útiles para llevar el Evangelio, para darle la gloria al Señor, para hacer las cosas que son debidas. Amado Padre, te pedimos hoy, en esta mañana, porque tú seas hablando a nuestros corazones y a nuestra vida, para que tú, Señor, seas mostrándonos en qué, Señor,
cuál es nuestro don y cuál es nuestro talento, en el cual estar unidos en esta diversidad a la iglesia, con el propósito de honrar y glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor, dándonos sabiduría y conocimiento para desarrollarnos y convertirnos en aquello que tú nos has llamado a ser. Padre bueno, danos entendimiento de que hoy ya no hay ni judío, ni griego, ni libre, ni esclavo, sino que tú nos has llamado a todos a ser bautizados en el cuerpo, a ser la iglesia. Y que en eso encontremos satisfacción, oh Señor, de glorificar tu nombre y honrarte a ti. Es lo que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.